Vamos a compartir de manera sintética la actualización de las curvas epidémicas, recordando cuáles son los elementos que se presentan aquí y comentando sobre el significado y la utilidad también. Curva epidémica, un gráfico que representa cómo ocurre a lo largo del tiempo, que está representado en este eje. Aquí están las distintas fechas y empezamos aquí desde el 27, apenas puedo ver, el 27 de febrero. Aquí está el 28 de febrero, fecha del primer caso, y hasta la fecha presente. Y aquí, representado por la altura de las líneas, ya sea esta curva o las columnas, está el número de eventos de interés. En esta situación concreta es casos. Y cuando lleguen las otras dos curvas explicaré qué significan. No son solo casos, sino son personas hospitalizadas. Y vean, por favor, en todo momento, presten por favor atención a el sitio relevante y desde luego la fecha en la que la información está actualizada. Aquí lo que vamos a ver en todas las gráficas siguientes es una línea negra, sólida, muy prominente. Esta es la predicción con 50% de probabilidad de que a la fecha específica se encuentre ahí el número de eventos, el número de casos en esta situación. Otras líneas que se distinguen un poco menos, que son punteadas, son arriba la predicción con probabilidad del 90%, abajo la predicción con probabilidad de 10%. Por lo tanto, en el carril que queda entre la curva de abajo y la curva de arriba, hay 80% de probabilidad de que a ese nivel esté el fenómeno de interés. Para esta gráfica, el número de casos nuevos confirmados y notificados de COVID-19. En este óvalo de color también rosado tenemos la fecha presente, 16 de junio de 2020. Valle de México. Las barras, las columnas rojas representan los casos observados. Valle de México es el conjunto de los municipios conurbados que pertenecen al Estado de México y la Ciudad de México en conjunto. Y lo que vemos aquí es la curva de predicción, vemos la fecha ya conocida de la primera semana de mayo, en donde ocurriría el punto cumbre. En su momento ocurrió y desafortunadamente después empezamos a ver esta tendencia progresiva de prolongarse la epidemia en el Valle de México. Esto ya lo habíamos comentado, cuando menos en 2 ocasiones en la actualización de estas curvas. Siga la población teniendo presente, por favor, que la epidemia todavía no se acaba y quienes vivimos en el Valle de México, que somos 23% de la población mexicana, sepamos que en el Valle de México tenemos todavía una actividad epidémica importante. Desde luego, más allá de lo originalmente predicho. La siguiente, por favor. En esta curva y en la que seguirá, la secuencia va a ser esta. En la primera vemos para cada localidad, aquí es Valle de México, los casos nuevos confirmados, y después en las siguientes 2 gráficas son las personas hospitalizadas en cierta fecha en las camas generales y en la última en las camas de terapia intensiva. Misma lógica, es la predicción al 50%, el carril que representa la predicción con probabilidad de 80% y las hospitalizaciones, las personas hospitalizadas observadas en cada una de las fechas correspondientes. Por ejemplo, hoy que es 16 de junio, tenemos esta cantidad de personas hospitalizadas en el Valle de México, que son aproximadamente 4,600. Y así se ha mantenido, pueden ver ustedes claramente que correspondiente con esa prolongación ya por más de 25 días de la curva epidémica de casos nuevos, también se han prolongado las hospitalizaciones y lo mismo ocurre en la terapia intensiva. Veamos lo siguiente, en terapia intensiva, en el Valle de México, lo mismo, se ha mantenido por cerca de 25 días de manera continua ocupadas las terapias intensivas en la proporción que se manifiesta ya en la curva, en las gráficas que presentó el doctor Alomía. La siguiente. Aquí respecto al Valle de México quiero hacer 2 comentarios.
El primero, estamos identificando que la predicción fue hecha considerando la población registrada para el Valle de México, es decir, la población censal que vive en la Ciudad de México y en estos municipios conurbados. Sin embargo, las hospitalizaciones reales observadas corresponden a personas que también viven en otros municipios fuera de la región metropolitana del Valle de México, tanto del Estado de México como de Morelos y prácticamente de toda la República, pero estos dos estados son los sitios de residencia de la mayor cantidad de personas que no son residentes permanentes de la Ciudad de México y que han sido registradas enfermas y en su momento detectadas durante la hospitalización. Eso en parte puede explicar este exceso respecto a la curva epidémica, y lo otro es el fenómeno en sí mismo, que se ha mantenido muy activa la transmisión en la medida en que han estado ocurriendo contagios. Reitero aquí el respaldo del Gobierno de México al programa que ha anunciado la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que es un programa de alcance comunitario en el que el propósito fundamental es la identificación temprana de personas en riesgo a partir de sus condiciones de salud y de su edad, y también identificación temprana de las personas enfermas de COVID. Esto va a involucrar también el uso de pruebas diagnósticas realizadas o tomadas las muestras en los domicilios o en las comunidades, y la referencia temprana para tratamiento con oxigenoterapia no invasiva cuando así se necesite médicamente. Vámonos a otra región del país, Tijuana, Baja California. Para Baja California tenemos curvas de dos ciudades. Una es Tijuana, donde tenemos una noticia positiva. Como puede apreciarse, llegó al punto máximo en la fecha que se había contemplado y posteriormente ha tenido un descenso continuo en el número de casos nuevos registrados, confirmados. Como dijimos la semana pasada que estábamos por aquí, ya estaba en un buen curso para tener el final de la epidemia. Veamos la hospitalización en la siguiente diapositiva. Vemos que la hospitalización, igual que ya se veía en la semana pasada, siguió su curso, ya ha estado en una tendencia descendente de manera continua, y en la terapia intensiva, que se ve en la siguiente diapositiva, vemos que las terapias intensivas se han mantenido sobreocupadas durante este tiempo, lejos del punto máximo de la predicción, y como mostramos en el gráfico de ocupación hospitalaria, afortunadamente lejos del punto de saturación de las terapias intensivas en Baja California. La siguiente. Sin embargo, Mexicali, en la siguiente diapositiva, ha excedido, esto es Mexicali, Baja California, ha excedido la predicción, pero además vemos el patrón que veremos también en un estado del sureste, que es una primera curva epidémica seguida de una segunda curva epidémica. Esto ya habíamos hablado, que es un fenómeno que técnicamente se llaman curvas bimodales, y la interpretación, que es la parte relevante, es que había el curso de cierta comportamiento de la epidemia, cierta dinámica, que después fue afectado para tener un repunte. Cuando hemos hablado del peligro del rebrote, a esto nos referimos. A esto nos referimos. Algunas personas se han inquietado pensando en que se hable de rebrote cuando todavía no termina la epidemia. Por supuesto que puede ocurrir, y esto es lo que así se manifiesta cuando todavía no termina una fase epidémica y vuelve a repuntar, y a eso se llama rebrote. Eso es lo que está ocurriendo. Mexicali está en una intensa transmisión. Vemos, sin embargo, cierta señal positiva de que de manera muy consistente, ya por más de 30 días tenemos este descenso. Este es el 6 de mayo, en este punto estamos en el 6 de mayo, esto es 16 de junio, y todo este periodo, por más de 30 días, vemos una tendencia descendente. Por supuesto, excedió a la predicción, pero esta es la realidad, y la realidad es cómo debe ser atendida la epidemia. La siguiente. La hospitalización, lejos del punto de predicción, lejos afortunadamente de saturar los hospitales en su conjunto en el área de Mexicali, aunque varios hospitales están enfrentando una presión importante de ocupación, y estable. Estable no necesariamente es una buena noticia, porque permanecen ocupadas las camas y desde luego las personas siguen ahí enfermas. La siguiente.
Terapia intensiva, sobreocupada, respecto a la predicción, rebasó y tenemos esta tendencia ascendente, la tendencia creciente. La siguiente, por favor. Esta es La Paz, Baja California. La Paz, Baja California, que es una población relativamente pequeña, ha tenido un comportamiento no muy claro en términos del acontecer epidémico. Generalmente las curvas epidémicas de una enfermedad infecciosa tienen esta fase de ascenso, llegan a un punto máximo y empiezan a descender a distintas velocidades. Generalmente el descenso, como comentamos en varias ocasiones, es más lento que la fase de ascenso para ciertas enfermedades según su modo de transmisión, y aquí tenemos que en La Paz tenemos un comportamiento no tan claro. Sin embargo, por supuesto, ha excedido la predicción y la tendencia es todavía una tendencia ascendente. La siguiente. Veamos ahora para La Paz, la hospitalización todavía en una posición muy aceptable respecto a la predicción y también lejos del punto de saturación. La siguiente. Terapia intensiva, excedió la predicción, pero también tenemos este fenómeno de largos periodos de meseta y ahora con los últimos 5 días un aumento en el número de la ocupación de personas que ocupan las terapias intensivas de la ciudad. La siguiente. Aquí representamos para todos los casos todas las unidades de salud de todas las instituciones, no solamente es de la Secretaría o los servicios estatales de salud, también donde están presentes las instituciones nacionales de seguridad social y atención médica. Cancún, Quintana Roo, lo que habíamos comentado, llegó a un punto máximo, descendió, parece estar más lento de lo que nos gustaría ver, pero hay una tendencia descendente también por más de un mes, aunque excedida respecto a la predicción. Estemos expectantes, veamos el comportamiento en las siguientes semanas y ojalá que si mantiene esta tendencia descendente ya acabe resolviendo la epidemia. La siguiente. La hospitalización descendió, ha descendido lentamente, pero está lejos del punto de predicción. La siguiente. Y la hospitalización en terapia intensiva, este va a ser un signo común que vemos en todos los casos donde se ha prolongado el tiempo de estancia en terapia intensiva. La siguiente. Aquí vemos Culiacán, Sinaloa. En Culiacán, Sinaloa, no se ve tan claramente el comportamiento bimodal de estas dos curvas correspondientes a dos fenómenos de contagio o dos ciclos de contagio. Aquí lo que vemos es que se ha prolongado por supuesto por encima de la predicción. Vemos también en más de 30 días una tendencia decreciente, pero todavía lejos del punto de predicción y todavía con una carga importante en el número de casos. Por cierto que estas espigas, que seguramente a algunos les llamarán la atención, me refiero a espigas a estos puntos extras del patrón descendente, corresponden justamente a estos fenómenos donde en el fin de semana suele haber un rezago en las notificaciones que después se actualizan a lo largo de la semana, generalmente entre martes y miércoles, y ahí es donde vemos los casos que correspondían haberse notificado en el fin de semana. La siguiente, verán que en casi todas las curvas está presente esto. No así en las hospitalizaciones, por cierto, donde la notificación ocurre mucho más cercanamente al tiempo real. Y aquí vemos también esta meseta larga, más de 45 días que se ha presentado en casi todos los estados. La siguiente. Excedidas las terapias intensivas, lejos del punto de predicción, pero todavía representan una amenaza importante a la sobreocupación. Por eso es que seguimos continuamente vigilando la ocupación hospitalaria y continúan los procesos de reconversión, no se han detenido en la medida en que estamos tratando siempre de ir por delante de la velocidad de incremento de la epidemia. La siguiente. Este es Villahermosa, Tabasco. Este es el estado del sureste al que me refería antes. Ya lo habíamos comentado muchas semanas atrás. Tenía una trayectoria, había llegado a un punto máximo, venía en una fase de descenso cuando algo ocurrió, seguramente a final de abril, del 30 de abril, el 5 de mayo, y correspondientemente 7 a 10 días después empezó con este ascenso. Y después se ha mantenido, todavía, aunque aquí se ve una tendencia descendente, todavía no la interpretamos como una clara tendencia descendente. Algunas modificaciones que hizo el gobierno del estado para lograr la reducción de la movilidad pública
esperemos que surtan efecto y se vayan viendo progresivamente. La siguiente. Aquí está la hospitalización, también no hay todavía una tendencia clara, aunque parece ir en descenso. La siguiente y última de Tabasco, vemos sobreocupadas las terapias intensivas. Vemos una fase creciente también, como en algunos otros estados. La siguiente. Aquí vemos Cuernavaca, Morelos. En Cuernavaca no hemos tenido mayores sobresaltos, aún así, como parte de la reconversión, este viernes se va a inaugurar un hospital que llevaba 10 años abandonado, un hospital del ISSSTE, y que con la ayuda de los ingenieros militares y el financiamiento que fue canalizado a través de INSABI, se logró en un tiempo verdaderamente corto, en menos de 6 semanas, rehabilitar un hospital abandonado durante 10 años y entrará en operaciones como un hospital COVID designado. Y aquí vemos que hemos tenido en general subidas y bajadas, tampoco hay un patrón claro de ocurrencia de la epidemia en Cuernavaca ni en Cuautla. No mostraré Cuautla, pero la curva es sumamente parecida. La siguiente es la hospitalización en Cuernavaca, Morelos, igual una meseta plana, no vemos una tendencia todavía al descenso. Y en la última, para Cuernavaca, un poco de exceso de saturación con respecto a la predicción de la terapia, pero sobre todo un patrón creciente, aún por verse si esto va a seguir aumentando. La siguiente. Veracruz excedió la predicción, vemos un patrón descendente también, todavía no muy claro, pero hay descenso. Este es un estado, este es otro estado. Vamos a ver cómo configura para esta semana que está en curso. Había llegado muy claramente al punto máximo en el momento de lo que se había predicho por este modelo. La siguiente. Igual, meseta en la hospitalización, y en la última de Veracruz vemos exceso en las terapias intensivas. Exceso. La siguiente. Aquí vemos Tlaxcala. Ayer estuvimos en Tlaxcala. Habíamos comentado de la impresión que tenemos de un buen manejo de la epidemia en Tlaxcala, tanto con las medidas comunitarias de restricción de la movilidad pública, la restricción, por ejemplo, de las congregaciones públicas, también un programa que tienen en Tlaxcala, que es análogo al que ha presentado la Ciudad de México, en donde tienen un acercamiento comunitario para anticiparse a la identificación de COVID en personas de mayor riesgo de complicaciones. Un manejo hospitalario bastante intensivo que les ha permitido reducir la mortalidad en forma importante. Un ejemplo, un caso interesante de analizar. Y vemos que la epidemia llegó a su punto máximo, excedió un poco la predicción y ahí va. Pareciera que la tendencia es a descenso, pero todavía no la consideramos. Tlaxcala, por lo tanto, sigue esta semana con el semáforo rojo, como lo hemos comentado. La siguiente. En las hospitalizaciones, muy por debajo. Esto en parte es debido a esta anticipación y buscamos que esto ocurra en la Ciudad de México también con la anticipación. Si se detecta a las personas antes de que empiecen a tener una importante complicación, cuando llegan al hospital pueden tener hospitalizaciones más breves, se recuperan más rápidamente. En cambio, si se esperan, ya puede ser más complicado. La última de Tlaxcala es la de terapia intensiva, todavía lejos de estar excediendo la predicción. La siguiente. Acapulco, Guerrero, tiene exceso con respecto a la predicción, tuvo una fase claramente de incremento, excedió la predicción, tenemos un descenso todavía no claro, y hoy están, como se ve en la siguiente diapositiva, sobreocupados los hospitales de Guerrero, que tienen una tendencia ascendente. En Acapulco, la siguiente, y la terapia intensiva, lo mismo. Estamos atendiendo el caso de Acapulco, como lo tratamos también hace 3 semanas cuando llegamos al momento cumbre. Aquí aprovecho para comentar algo que es importante tener en mente. Las zonas portuarias turísticas característicamente tienen menor infraestructura de salud y en muchos casos está muy por debajo de lo que se necesita en términos de su población. Han crecido muchísimo algunas zonas urbanas en puertos turísticos y no ha ido al mismo ritmo de incremento por muchos años la construcción de infraestructura sanitaria. La siguiente. Oaxaca,
Hoy tuve una reunión por videoconferencia con el gobernador Murat y hablamos de la situación de Oaxaca. Están haciendo también un buen trabajo, sigue activa la epidemia, ya se ve un patrón de descenso muy sostenido, llegaron al punto cumbre donde se había predicho, en la fecha predicha, este es el 22 de mayo, y se ve un decremento. La siguiente. Sin embargo, aquí vemos también esta suerte de estancamiento en la reducción de la ocupación hospitalaria, y en la siguiente vemos el caso de las terapias intensivas. Nos inquieta un poco esta tendencia creciente, pero hoy que comentábamos con el con el gobernador Murat, el doctor Donato Casas, su secretario de Salud, y la senadora Susana Harp, analizábamos que pronto vamos a poder estar teniendo una expansión de la capacidad hospitalaria por un hospital que también fue puesto en marcha. Recordar que teníamos más de 300 hospitales que quedaron en un estado de congelamiento, de abandono, durante todo el sexenio pasado, y ahora hemos aprovechado esos. Ha habido muchos hospitales que se han podido rehabilitar en un tiempo verdaderamente sorprendente. La siguiente. Puebla tiene una curva epidémica muy bien definida desde el inicio, excede un poco la predicción al 80%, al 90%, pero la tendencia parece ser que llegó al punto máximo en esa fecha. Estemos todavía expectantes, no se ve una tendencia clara al descenso. En la siguiente, de ocupación hospitalaria, vemos que estamos todavía lejos del punto de predicción, esta meseta, esta planicie en que se conserva en la ocupación hospitalaria de manera fija, y en la siguiente lo que vemos es la terapia intensiva, una tendencia también creciente de inicio, plana posterior al punto intermedio de la curva. La siguiente y antepenúltima es Toluca. Estamos presentando ya de manera separada los dos valles en la zona central de México, el Valle de México y el Valle de Toluca. Tiene un comportamiento que ha sido en ascenso, todavía no podemos decir nada respecto al descenso, en la medida en que está todavía muy cerca del punto máximo predicho y no se ve una tendencia clara de cambio. La siguiente. Plana, la ocupación hospitalaria, plana quiere decir fija, constante, no hay grandes aumentos en el número de personas que se hospitalizan, ni tampoco descensos en ese sentido. La siguiente. Y las terapias intensivas, igual, plana en la zona de Toluca. A veces las predicciones en zonas pobladas que están tan vecinas como el Valle de México y Toluca se vuelven un poco difíciles de separar porque existe un gran intercambio de servicios hospitalarios entre personas que residen en toda la megalópolis. La siguiente. Sonora la hacemos también para el Estado por la misma razón. Hay un intercambio importante de servicios de salud entre los municipios y la mayoría concurren a las zonas más pobladas, destacadamente la capital, de modo que lo preferimos presentar para todo el Estado. Claramente una tendencia ascendente, pareciera estarse acercando al punto acme, al punto cumbre, en la fecha predicha, que fue 30 de mayo, pero todavía no tenemos claridad sobre cómo va a ser el descenso. Sonora definitivamente permanece en semáforo rojo. La siguiente. Tendencia ascendente en la ocupación hospitalaria, inquietud respecto a si esto va a continuar con esa tendencia, una tendencia continua, técnicamente le llamamos monotónica, siempre va en ascenso, no sabemos todavía si va a rebasar o no la predicción. Y la última de Sonora es la terapia intensiva, mismo patrón que la ocupación hospitalaria general. La antepenúltima es Nayarit. Nayarit también lo hacemos para el Estado por las razones ya comentadas. Tendencia ascendente, se acercó ya al punto máximo, cuestionamiento de qué va a pasar a partir de ahora. La siguiente. Lo mismo hospitalización, tendencia entre plana y un poco en ascenso, y la terapia intensiva también esta tendencia ascendente. Está en la parte media que se predijo desde el inicio. La siguiente. Chiapas. En Chiapas vemos también la tendencia ascendente, todavía estamos lejos del punto medio, menos se puede decir respecto a Chiapas, excepto que la epidemia está claramente muy activa. La siguiente. Y en fase de ascenso, ocupación hospitalaria y terapia intensiva con un patrón muy semejante. La siguiente. Guadalajara, esta sí es la penúltima. De Guadalajara lo que podemos ver es que claramente, como dijimos hace 2 semanas,
iba a llegar el momento en que llegara al punto de inflexión y a la progresión continua con un patrón exponencial o de crecimiento geométrico. Ya llegó a esa etapa, claramente está en fase de ascenso, todavía faltan a partir de la fecha de hoy 4 días para lo que se pensaría que llegaría al punto máximo, pero todavía es posible que este patrón de ascenso continúe, aún por verse si se logra que empiece a descender posteriormente o no. La siguiente. Tendencia de ocupación hospitalaria, también siguiendo la curva epidémica, y en la siguiente la terapia intensiva, de manera mucho más clara, esta tendencia de crecimiento exponencial dentro de lo que se había predicho. La siguiente. Finalmente, Monterrey, Nuevo León, mismo patrón, tenemos también esta fase de ascendente donde ya claramente se estableció el comportamiento epidémico típico de una epidemia de transmisión humano a humano, una enfermedad infecciosa de transmisión humano a humano, sin reservorios, en donde tenemos este comportamiento geométrico o exponencial. La siguiente, la ocupación hospitalaria en fase ascendente, y la última, la ocupación de terapias intensivas también en una fase ascendente. Último elemento, cuando hemos dicho cuánto va a durar la epidemia, empezamos el 28 de febrero en la Ciudad de México, lo más probable es que terminaremos la epidemia, por lo menos este primer ciclo, en Monterrey, Nuevo León, si es que se prolonga hasta septiembre u octubre, que es la predicción. Todo depende de cómo se comporten las curvas epidémicas en Guadalajara y Monterrey, que son los 2 estados o las 2 ciudades mayores que están entrando en la parte más tardía de la epidemia. Quédate en casa.